Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Ya saben, esta videoclase va a quedar a su disposición las 24 horas en el aula virtual. Esta asignatura se llama Derecho Privado 2, Instituciones de Derecho Privado 2, es decir, la continuación de otra materia que les ha aportado los conceptos generales más amplios. Ahora estamos especificando, acotando en sociedades, derecho societario, porque las sociedades son estudiadas por derechos societarios. Es una especialidad dentro de las ramas jurídicas. Me estoy refiriendo no a la sociedad civil, no me estoy refiriendo a eso, me estoy refiriendo a una sociedad anónima, a una sociedad de responsabilidad limitada, a una sociedad colectiva, a una sociedad de capital industria. Ahora, la ley 19.550 tiene una parte general, introductoria, y otra que está acotada al estudio de cada uno de esos tipos societarios. Los tipos societarios son números clausus, una enumeración cerrada. La clase anterior les decía es como entrar al armario y hay distintos tipos de ropa que ustedes ahí encuentran. Bueno, con una de esas vestimentas ustedes se van a poner en el día para salir a trabajar, estudiar o una salida el fin de semana. Entonces, dependiendo de la ocasión, del contexto y de otras cuestiones que tienen que ver con la circunstancia, el tiempo, si hace más frío, más calor, está templado, estar acorde a una serie de cuestiones que hacen que uno pueda tomar la decisión de ponerse un jean y una remera o un vestido u otra cosa. Pero siempre nos vestimos con la ropa que está dentro del armario. Bueno, los tipos societarios vienen a ser cada una de esas ropas que están colgadas en el perchero. Y uno va a elegir una acorde a una serie de cuestiones, factores que le pueden indicar, bueno, es más conveniente vestirme con la SRL que con una SA. Los tipos societarios son normas imperativas de orden público, ahí están, no podemos sacar o meter otra ropa que no está en el ropero y meterla ahí. No, tenemos que usar lo que está dentro del armario. Y esos tipos societarios se pueden clasificar. Yo les enseñé una de esas formas de clasificar los tipos societarios. No es la única. De acuerdo a cómo está representado el capital, sea en acciones, en partes de interés o en cuotas. Esta materia, como ustedes ven, agrupa diferentes carreras dentro de la facultad. El programa está aquí en información para el alumno y tienen un foro de avisos y novedades donde yo ahí en general dejo anuncios o algo nuevo que haya surgido. Por ejemplo, las fechas ya están publicadas. El primer parcial, según tengo anotado aquí, es el 14 de mayo. Hay distintas formas de comunicarnos aquí a través de la cuenta de correo institucional, @docentes, o dejándome un mensaje en el foro de consultas.
quizás la inquietud de uno sea la pregunta de otro. Y los espero en la sala Meet los días miércoles por la mañana. Profe, consulta. Buen Sí. día. Bueno. Creo que era un podcast que tenemos que hacer. Podría ser, tiene que ir todos los temas incluidos hasta más o menos el 10 de mayo para presentarlo, para incluir los temas que vamos viendo. Bueno, respecto a tu pregunta, ¿tu nombre? Noelia. Noelia. Bueno, Noelia me pregunta por algún tipo de actividad que yo les habría dejado para hacer y que tienen tiempo de realizar hasta una semana antes del primer parcial. Yo lo entendí, no sé si está bien, o sea, que incluya todos los temas que vamos viendo más o menos hasta casi el último, o digamos antes del parcial. ¿Puede ser? Claro, quería refrescarles un poco el contenido de la consigna, si es necesario se especifica más, se aclara, no hay problema. La actividad está en una sección que se tituló Actividades Cursada 2025 y aquí tienen un link para ingresar a la pizarra donde cada quien va colgando sus mensajes, que son unos cartelitos que se publican dentro de la pizarra y que ustedes le ponen un título y lo acompañan con su nombre y responden algunas preguntitas que están aquí en la consigna. La pizarra invita a que ustedes dejen conceptos que hayan leído del material que está aquí en el aula virtual. Digo ello porque Ok. en el aula virtual están todos los recursos didácticos, el insumo que ustedes necesitan para poder encarar el estudio, prepararse para los exámenes. Dentro del material hay, digamos, uno es el que ocupa el lugar estelar y son las videoclases. Si no saben por dónde iniciar, tienen que primero escuchar las clases. Luego tienen archivos, PDFs, publicaciones mías en el aula virtual. La instrucción, es decir, la consigna es agregar un nuevo post, bueno, estos cartelitos, estos mensajes. Aquí tienes cuantos ejemplos y en clases anteriores me referí a ellos, hice algunos comentarios. El contenido de estos mensajes responde a la consigna dada que es agregar un mensaje con un concepto jurídico importante que hayas encontrado al leer el material y agregaría al escuchar los videos también. Escuchaste los videos, fuiste a la guía de preguntas, leíste los materiales que están ahí y dijiste, bueno, este concepto es el que voy a elegir. Verás Ok, que profe. cada mensaje tiene un pequeño título. Por ejemplo, Valentín puso escisión societaria, Antonella, sociedad. En el cuerpo del mensaje tenés que incluir la definición
por qué es importante para vos ese concepto y un ejemplo práctico de su aplicación. En el caso de Valentín, bueno, yo le dije que se había adelantado demasiado porque este fue el primer mensaje que recibí y me pareció, de entrada con escisión societaria, que en realidad es un tema que se ve después, no al inicio. Antonella refiere aquí al concepto de sociedad, artículo 1 de la Ley General de Sociedades, y por qué es importante para ella, y un ejemplo. Después, claro, Victoria Sarrón, dejó aquí un cartelito. Ella eligió el concepto de derecho. Y le dije que esto era más para introducción o derecho privado 1 que para esta materia, ya que aquí estamos avanzando sobre una especialidad que se llama derecho societario. Por supuesto, el derecho societario participa de las ramas jurídicas, es innegable, es una especialidad. Mateo eligió el concepto de convenio multilateral. Y bueno, cuando empecé a leer esto, dije, pero esto sería más para una clase de derecho tributario y financiero que para derecho privado 2 y puntualmente derecho societario. Y Elizabeth Sánchez eligió el concepto de contrato societario. El contrato societario, dice ella, es el acuerdo o pacto entre dos o más socios fundadores. Se obligan a realizar aportes para producir o intercambiar bienes o servicios con el objeto de obtener ganancias y asumir las pérdidas en conjunto, constituyendo así una sociedad. ¿Por qué es importante para ella? Porque es la base legal sobre la cual se construyen las empresas, permite organizar una actividad económica con reglas claras y brindar un marco jurídico para tomar decisiones, distribuir beneficios y enfrentar responsabilidades. Un ejemplo sería, para ella, dos emprendedores deciden abrir una cafetería. Firman un contrato societario donde acuerdan cuánto aportar a cada uno, cómo se reparten las ganancias, quién se encargará de cada tarea y cómo se resolverán los conflictos. Y a partir de ese contrato, su relación comercial queda jurídicamente protegida y regulada. Bastante bien. Lo que sí es que vamos a reforzar el concepto de personería jurídica, principio de especialidad, la naturaleza jurídica de las personas de existencia ideal, como es el caso de las sociedades reguladas por la ley 19.550, y si la intención de ella era elegir como tema el contrato societario, no apuntaría tanto al concepto, sino al contenido del contrato, artículo 11 de la Ley General de Sociedades, ya que, por ejemplo, el concepto de sociedades ya había sido desarrollado aquí por Antonella, que directamente citó el artículo 1 de la Ley General de Sociedades. Milagrosa eligió el tema tipos de sociedades y responsabilidad de socios y administradores. Este tema se dio la clase pasada. Los tipos de sociedades reconocidos por la Ley General de Sociedades, 19.550, se diferencian entre sí por la estructura del capital, la forma de administración y principalmente por la responsabilidad que asumen los socios y representantes frente a terceros. Bien, luego del primer parcial,
la tarea será otra. Ustedes tendrán que comparar los tipos societarios entre sí en una hoja Excel. Y entonces tendrán diferentes criterios para comparar los tipos societarios. Cómo está representado el capital es uno de ellos, por cuotas, por acciones, por partes de interés. Y también por el régimen de administración, la responsabilidad que asumen los socios. No es lo mismo ser un socio comanditado que ser un socio comanditario, por ejemplo. ¿Por qué es importante para ella elegir este concepto? Bueno, en principio ella eligió aquí dos tipos societarios y el otro es responsabilidad de socios y administradores. Pero bueno, ¿por qué es importante para ella haber elegido este tema? Porque si quiero comprender adecuadamente en qué consiste una empresa o una sociedad, tengo que saber quién es el responsable si algo falla. Me hace pensar que no es igual ser socio en una SRL que serlo en una sociedad colectiva. Esto me permitiría entender cómo se debe proteger el patrimonio de cada uno y que la forma jurídica que determinan los socios no es un tema menor, sino que es una elección jurídica y estratégica muy importante. Y me hace relacionar con otras tantas cosas que estamos viendo, como la contabilidad, los contratos, libros obligatorios, la reserva legal. A modo de ejemplo, dice, ¿es una sociedad anónima? Bueno, los socios no responden con su patrimonio particular por las deudas contraídas por la sociedad. Simplemente pierden, bueno, dice ella, pierden el capital aportado por si se da la situación de quiebra de la sociedad. Diferente es el caso. Bueno, acá hay que ir precisando los conceptos. No confundir capital, patrimonio de aporte. No es lo mismo. Lo que efectúan los socios, porque es su obligación, son aportes. Y ella acá elige el concepto de sociedad anónima, SA. Bueno, este es un tipo societario donde los socios aportan en acciones y su responsabilidad está limitada al valor de la acción que aporta. Bueno, pero ella se está adelantando sobre un tema que todavía no estamos atravesando ni hemos iniciado aún. Ya está adelantándose hacia el estudio de un tipo societario en particular y estamos en la parte general e introductoria de sociedades. Son normas que se aplican a todas las sociedades que están reguladas en la ley 19.550 sin importar cuál tipo societario en particular. Así que estas normas son afines y comunes a todas ellas. Hay una sección que se llama sociedades de la sección cuarta, que antes eran conocidas como sociedades irregulares o de hecho, pero salvo ese caso puntual, el resto de estas normas introductorias se aplican en general a todos estos tipos societarios que veremos después del primer parcial. Las clases se graban y se suben aquí al aula virtual. En la sección recorran la presentación interactiva y se encontrarán con cada una de las clases grabadas.
aquí está el link que los direcciona hacia una presentación interactiva que intercala notas con los videos. El fin de semana lo estuve actualizando, lo verán distinto, se amplía en la medida que se suben las clases grabadas. Derecho privado 2. Comenzamos. Aquí una lista de procesos que ustedes tienen que ir concretando para avanzar en la materia. Leer las preguntas guía que están en el aula virtual, las preguntas tienen que guiarlos a ustedes en la lectura del material. No es tarea para entregar, sino para que ustedes armen su propio cuaderno. En el aula virtual encontrarán bibliografía y otros recursos. Recuerden participar en la pizarra, no se olviden. Derecho societario es una especialidad jurídica que estudia las sociedades reguladas por la Ley General de Sociedades. Los materiales de estudio están en el aula virtual. Recuerden formar su propio cuaderno. Aquí tienen el link de ingreso a la primera clase. Continuamos la presentación y dice aquí diferentes etapas en la formación de aquello que inició como una idea, luego llega a ser el emprendimiento, tiene un momento de esplendor, apogeo y posteriormente una disolución y liquidación. En el módulo 1 encuentran ustedes un material de lectura acerca del diseño de estructuras u organizaciones e inicia con el relato de la señora Racú, que tenía la idea de hacer cerámicas, tenía habilidad para el arte decorativo, el moldeado, etcétera, distintas actividades que están relacionadas con la producción de cerámicas. Y esa idea la emprende, la pone en marcha, con sus propios recursos ella misma. Ahora bien, necesita incorporar a alguien más. Suma a Vizque. La señora Vizque se suma al emprendimiento de ella. Crece la demanda. Se suman más pedidos, sí. Y contratan personal. Y ya son 5. En un espacio pequeño. Continúan. Y de pronto la señora Racú dice, bueno, voy a formar una sociedad. Le da el formato legal. Se viste ese emprendimiento con un ropaje. Le da personería jurídica. La especialidad ya la sabemos.
Pero ahora no se dedica al rubro minorista, sino al mayorista. Y además tiene que poner todo eso en un contrato. En una de sus cláusulas tiene que figurar el objeto, a qué se dedica. Cerámicas Racú. Y bueno, tuvo un momento de esplendor y ahora dice, bueno, quiero dejar esto y dedicarme a otra cosa, o está por vencer el plazo estipulado en el contrato y no quiere continuar, no lo prorroga, tenemos una causal de disolución y posterior liquidación. Organización, diseño, normativa, queremos saber algo más. Organizaciones. Existen diferentes momentos desde el emprendimiento hasta el apogeo y posteriormente la disolución con su consecuente liquidación. En este caso pueden regresar. El tema que acabo de leerles está relacionado con las diferentes etapas. Y aquí la segunda clase, la clase número 2. Continuamos. Y aquí una pequeña guía. No se olviden de leer el artículo 11 de la Ley General de Sociedades. Ahí está el contenido del contrato societario. A partir del contrato nace la sociedad. La sociedad que es sujeto de derecho con el alcance establecido en la norma, según el artículo 2 de esta Ley 19.550. Responsabilidades y representantes y administradores. Primero, las sociedades participan del conjunto de los entes privados. Sí, el Código Civil y Comercial ya nos decía que hay personas humanas, personas de existencia ideal. Y dentro de las personas de existencia ideal o personas jurídicas, hay una subclasificación que distingue entre entes privados y entes públicos. En el conjunto de los entes privados encuentran ustedes las sociedades. Desde el Código Civil y Comercial, el régimen general, que se aplica tanto a sociedades como fundaciones, asociaciones. ¿Y qué nos dice acerca de las personas jurídicas, las responsabilidades y la relación de estas con sus representantes legales? Bastante, porque las personas jurídicas, en principio, tienen una capacidad acotada al objeto de su creación, para lo cual hay que remitirse al contrato y saber cuál es el objeto por el cual se formó. ¿Para qué? Vamos al contrato societario, el estatuto fundacional, lo que sea. Sabemos para qué y a partir de ahí los compromisos que puede asumir de cara a futuro. Instrucciones que le pueda extender a un representante legal va a ser en función ¿de qué? De aquello por lo cual se formó. Y este sería un mini ejemplo. Y así otras tantas cosas
por las cuales una persona jurídica asume un compromiso frente a terceros, siempre en función de aquello por lo cual se constituyó. Eso se lee a partir del artículo 141 del Código Civil y Comercial, es el principio de especialidad. Entonces, frente a terceros, la persona jurídica es responsable porque hay un representante legal que se compromete por ella actuando en nombre y representación de ella en virtud de un mandato, un poder que le han dado. ¿De dónde surge ese poder, ese mandato? En definitiva, esas instrucciones que tiene que cumplir todo representante legal que está actuando en nombre o representación de su mandante. En este caso va a surgir del contrato societario o posteriormente de decisiones que surgen tomadas en reuniones de socios. Bueno, ahora, desde el marco general de la ley de sociedades, ya ahí entró directamente a la Ley General de Sociedades número 19.550, hay un parámetro objetivo para aludir a la responsabilidad ética, legal, de representantes y de administradores. Digo ello así, ya que dice o representantes o administradores. Y ese criterio es muy amplio, es subjetivo, como lo haría un buen hombre de negocios. Pues bien, hay parámetros por medio de los cuales medir esta responsabilidad, evaluar, y en función a ello, si nos acercamos o no a ese ideal de buen hombre de negocios. Desde la perspectiva ética legal. Por ejemplo, desatendió el trámite de inscripción en el registro, convoca reuniones, lleva los libros en debida y legal forma. Esto nos da cuenta de si cumple o no con este parámetro de buen hombre de negocios. Pero también hay documentos de los cuales nos podemos valer para hacer, digamos, para medir, evaluar, analizar si está arrimándose a ese ideal de buen hombre de negocio. Por ejemplo, las memorias. Artículo 66 de la Ley General de Sociedades. Entonces, repasen el concepto de administrador y de representante legal, de dónde surge el mandato, cómo se liberan los representantes legales, administradores, de sus obligaciones y la normativa que se leyó la clase anterior. ¿Cómo se liberan los representantes legales o administradores de sus obligaciones? Es rindiendo cuentas y que esas cuentas que rinden de forma detallada, documentada, sean finalmente aprobadas. La rendición de cuentas equivale al pago, porque le permite al representante legal o administrador poder liberarse de sus obligaciones. Si el representante legal o administrador se apartó de las instrucciones dadas, del poder que le ha dado la firma, bueno, va a responder él solo con su patrimonio personal. También hay que evaluar el rol del tercero que contrató con él, en definitiva, si actuó o no de buena fe. Eso también se analiza, llegado el caso. Entonces,
A partir de aquí se abren distintos supuestos que están contemplados entre el Código Civil y Comercial y la Ley General de Sociedades. Si el representante legal se excedió del mandato o poder que se le ha dado, o si cumplió exactamente con aquello encomendado, si rindió cuentas o no posteriormente, si esas cuentas han sido aprobadas o no. Bueno. Continuamos. Están estudiando los primeros conceptos de derecho societario. Tienen su propio sistema de fuentes y autonomía respecto de otras especialidades. Y aquí se abre la ventana a la clase grabada y hasta el 16 de abril del 2025, ahí llegamos en esta presentación. Esta clase del día de hoy está grabando, se va a procesar, se va a subir a esta presentación y continuaremos. Se intercalan los videos con estas pequeñas notas para ampliar. Regresamos al aula virtual. Bueno, nuevamente aquí, en el aula. Y hay contenidos que ustedes ya pueden visualizar y otros todavía no. Cada módulo contiene más de una unidad programática y en el módulo 1 ustedes encuentran esta página que redacté para ustedes. En Derecho Privado 2 también estudiamos el concepto de empresa, porque toda sociedad presupone la existencia de una organización empresarial. Acá tienen un mapa conceptual cuyo centro es la empresa. Y aquí una bibliografía que se leyó en clase acerca del diseño de estructuras organizacionales y la historia de la señora Raku con su emprendimiento. Cómo llegó de ser una idea a ser algo más que eso. Avanzamos, módulo 2. La parte de sociedades ya tiene la sección introductoria. La otra está enfocada en el estudio particular de cada tipo societario. Pero antes de ello, estamos abordando la parte general. Hay preguntas guía para orientar la lectura del material. Aquí también hay carpetas de archivo y tendrán que buscar la ley de sociedades. Aquí está el link para que ustedes ingresen a la ley. Presentación que acompaña las grabaciones y a ustedes.
Derechos y obligaciones de los socios. Derecho a participar de las ganancias, a aportar también. Derecho de acceder a la información, derecho de participar en reuniones, derechos de escuchar y derechos de sufragar. Y las obligaciones de cara a la sociedad y al resto de los socios. Aportes. Si se comprometió a prestaciones accesorias, también. Y vamos a desarrollar estos temas en la clase de hoy. Normas supletorias del Código Civil y Comercial que se aplican aquí. Contabilidad registrada. Toda actividad económica organizada tiene que llevar la registración y eso está detallado, desarrollado en el Código Civil y Comercial. Igual que atributos de las personas que tiene que contener el documento público y el documento privado, las reglas del mandato y la rendición de cuentas también está previsto en el Código Civil y Comercial. La clase anterior se desarrollaron estos temas: responsabilidad, administración, representar. ¿Qué significa? Técnicamente, representar es actuar en nombre de otro frente a terceros. Recordar, no es lo mismo administrar y ser representante legal. Sin embargo, en esta parte general e introductoria, asimila la responsabilidad de uno y de otro y deben acercarse a este ideal de buen hombre de negocios, que hay que verlo desde la perspectiva legal. La calidad de socio nace una vez que firma el contrato societario o posteriormente cuando adquiere participaciones a título oneroso o gratuito. Fenece la calidad de socio: fallecimiento, retiro voluntario, exclusión. Y hay distintos tipos de socios, se clasifican: el socio del socio, el socio oculto, el socio aparente, el socio comanditado, el socio comanditario, el socio capitalista, el socio industrial. ¿Por qué un socio va a decidir retirarse de la sociedad? Bueno, y hay distintos motivos. Aquí hay algunos ejemplos. Han decidido mudar la sociedad al extranjero, ampliación del objeto societario, aumento de los aportes, remoción de un administrador, puede ser. Y entonces lo determina él a tomar esta decisión de, bueno, me voy, se retira. Y ahí pierde su calidad de socio. Ahora, no es lo mismo ese retiro voluntario que ser removido. Es decir, cuando la sociedad decide apartar a un socio, lo remueve, pero antes tiene que haber una justa causa. Eso dice la ley. Bueno, la causa es la morosidad. Una sociedad puede tener más de un objeto societario. Si esa es la cuestión, tiene que haber tanta registración como objeto. El Código Civil y Comercial prevé la registración, tiene que ser libro diario, inventario, balance. Ahora, en esta materia hay libros especiales. Libro de actas, libro de registro de accionistas,
por decir algunos. Y eso, bueno, tiene mucho que ver con el tipo societario que sea. Entonces, cuando se suscribió el contrato, nace la sociedad sale a la vida y tiene vida propia. Tiene atributos propios: nombre, domicilio, patrimonio, capacidad, objeto. Y en el caso de las sociedades reguladas por la ley 19.550, también un plazo de duración. Ese plazo tiene que estar estipulado en el contrato, determinado. Y a partir de allí, nace a la vida y tiene relación con los socios y con otras sociedades y con terceros. La relación que hay entre la sociedad con los socios que la componen no es de tipo laboral, Se rige por la ley 19.550. Aquí no hay relación laboral. Algunos ejemplos. Las sociedades contratan personal que trabaja en la producción en relación de dependencia con la sociedad. Bueno, ahí, claro, se aplica el derecho laboral y de la seguridad social. Ejemplo 2, las sociedades que persiguen fines extrasocietarios. Bueno, esto no debiera ser. Hay consecuencias de variada naturaleza desde el punto de vista penal, tributario. Recuerden leer el artículo 54 ter de la Ley de Sociedades, que nos dice cuál es la sanción aplicable en el caso de que se identifique esta irregularidad. Es decir, Cerámica Racú, SRL o SA, el propósito era producción de cerámicas, y tiene que haber un mayor detalle acerca del objeto, pero pongámosle así. Pero de pronto se identifica que está realizando otras actividades que no están contempladas dentro del objeto por el cual se formó. Por ejemplo, transporta materiales de construcción. Y eso no está detallado en la declaración de su objeto. Está persiguiendo una actividad extrasocietaria, en mi ejemplo. Y hay consecuencias de variada naturaleza. Y se aplica, en ese caso, el artículo 54 ter, que es una sanción legal que implica correr el telón e imputar la responsabilidad directamente a quienes pergeñaron esto, que hicieron esto posible. El artículo 54 ter es amplísimo, porque no solo se aplica a sociedades que persiguieron fines extrasocietarios, sino también que frustran derechos de terceros, como por ejemplo, si no se registra a los empleados, y bueno, hay fallos judiciales en el foro laboral que han aplicado este artículo de la Ley de Sociedades por evasión a obligaciones que tienen como agente de retención, evadir cargas de la seguridad social, falta de registración. El ejemplo número 3 es la responsabilidad de los administradores de las sociedades.
un tema desarrollado en la clase pasada que hoy repasamos nuevamente. Y el ejemplo número 4, responsabilidades de cara a los consumidores finales. Cláusulas abusivas en contratos, publicidad engañosa, publicidades falsas, no proveer de servicio técnico, no informar adecuadamente, la falta de remisión de las facturas. Entonces, la sociedad nace a la vida y empieza a desprender relaciones jurídicas con otros, que dependiendo de quién sea el tipo de vínculo y el régimen jurídico aplicable y eventualmente ante un conflicto, qué régimen legal se aplica, cuál es el tratamiento que tiene, etc. ¿Quién responde? Responde quien está a cargo de la organización. Eso sí, la señora Racú todavía sigue sola en su taller. La empresa no es sujeto de derechos, es ella sola con su organización quien está a cargo. Ahora, una vez que la señora Racú formó la sociedad con la señora Vizque y crean Cerámicas Racú SRL, tenemos esta entidad que tiene sus propios atributos con independencia de los atributos que tiene cada una de ellas. Es un ente que tiene su propia capacidad. En el desenvolvimiento interno de las empresas puede que haya reglamentos internos que comprenden la comunicación entre empleados y directivos, por ejemplo. Ahora, ¿qué dice de esto la Ley General de Sociedades? En principio, para que nazca una sociedad tiene que haber contrato. Es opcional que haya un reglamento explicativo de sus cláusulas. Si esto sucede y Racú y la señora Vizque deciden inscribir Cerámicas Racú, tendrán que llevar ambos documentos, tanto el contrato como el reglamento explicativo de las cláusulas del contrato. Las sociedades son sujetos de derecho y tienen una personalidad distinta a la de sus miembros. Las sociedades asumen una responsabilidad de acuerdo al tipo societario conformado. Una vez que ya han superado la instancia del primer parcial, vamos a iniciar otra etapa, donde voy a explicarles qué significa responsabilidad ilimitada, solidaria y subsidiaria. Aquí tienen una carpeta de archivo. Vamos a abrir este titulado ¿Un derecho societario en crisis? Sí. Si hay algún voluntario que quiere leer. Yo leo, profe. Bueno. ¿Comienzo? Sí, te escuchamos. Ah, listo. ¿Un derecho societario en crisis? Por Efraín H. Richard.
Desde hace más de 20 años tratamos de reconocer la existencia de un derecho societario para paliar la crisis económico-financieras patrimoniales. En dos recientes congresos internacionales insistimos sobre ello. En el primero entregó sobre el tema un particular ensayo Alessandro Nigro, catedrático italiano, sobre el diritto societario de la crisi, una nueva frontiera. Aunque nos consta que viene trabajando con esa visión desde hace muchos años, nosotros hemos citado trabajo del mismo año, del año 1926, y en el segundo afrontamos el abuso en el derecho societario y en el proceso concursal. Es que frente a una crisis económico-patrimonial de sociedades, los administradores y socios suelen eludir la funcionalidad societaria, omitiendo la confección de balances, ante resultados que indican que el patrimonio es insuficiente para afrontar la actividad económica o, peor aún, que los activos no satisfarán el pasivo. No capitalizan ni liquidan la sociedad, minimizando el posible daño a los acreedores y empleados, incluso demorando una presentación en concurso tendiente a reorganizar la situación. Esta actividad omisiva de quienes crearon a la sociedad o son sus... Ay, déjame leer. Gracias. Esta actividad omisiva de quienes crearon a la sociedad o son sus titulares actuales, unida a la de los administradores designados por ellos, termina desembocando en un concurso donde se pretende y se obtiene, vaya a saber por qué medios, que sean los acreedores los que solucionen la cuestión por medio de esperas y quitas. Es que ante la doctrina que sostiene la necesidad de enfocar el sobreendeudamiento de las personas, particularmente empleados y jubilados, consideramos que es fundamental determinar que, por lo menos en nuestro país, se hace necesario identificar normas que regulan las crisis societarias, que particularmente tienden a evitar las liquidaciones coactivas. Ante ciertas situaciones generadas a través de sociedades en perjuicio de sus creadores, ligado en muchos casos a prácticas concursales, nos parece interesante debatir sobre una teoría general de la funcionabilidad de la actividad empresarial a través de relaciones de organización personificadas a través de la constitución de las sociedades. Intentamos reflexionar para encontrar en esa funcionalidad, en las normas de la ley específica que regulan a estas personas jurídicas, una suerte de teoría general, particularmente ante la crisis económico-patrimoniales de las mismas. Un equilibrio entre la legislación societaria y concursal, integrando los intereses generales que concurren, públicos de mantenimiento de la empresa, de los socios, de la comunidad donde está sentada la actividad o influye, de trabajadores y sus puestos de trabajo, incluso desde el punto de vista sindical, de los proveedores, de los acreedores profesionales y de todos los acreedores. El punto central del sistema de las de las relaciones de organización es el límite de la autonomía de la voluntad, y particularmente respecto del sistema societario, generado por las normas imperativas que resguardan el debido uso de la técnica de organización personificada, particularmente en resguardo de terceros. Los primeros artículos de cualquier ley de sociedades suelen fijar un criterio para acreditar esta relación jurídica de organización, el interés mutuo, que es para los socios realizar aportes para aplicarlos a la producción o intercambio de bienes o servicios participando de los beneficios y soportando las pérdidas, o sea, generando un nuevo patrimonio como prenda común de los acreedores. Regulan para que no puedan generar daños si se adoptan las soluciones previstas imperativamente, que en su caso, como principio, las pérdidas no deben ser trasladadas a terceros. 2. Es parte de esa construcción la determinación del capital operativo, pero son normas imperativas las que determinan el capital mínimo y resguardan la función de garantía del capital estatutario, constituyendo causal de disolución su pérdida e imponiendo la disolución salvo capitalización para resguardar el interés de los terceros acreedores y su patrimonio. Debe inferirse de estos principios otra serie de consecuencias ante la decisión unipersonal, constitutiva limitada solo por la no generación de daño. Los límites aparecen como moldeadores de la responsabilidad en las sociedades respecto de terceros, cualquiera sea el régimen de limitación de la misma que surja del tipo adoptado o de las precisiones estatutarias. Evitar el daño, soportando las pérdidas de los socios, se encuentra también inserto en el principio de integridad del capital y en las funciones que a éste se asignan. En efecto, si la defensa del interés de los acreedores descansa en la función de retención patrimonial que tiene asignada la cifra del capital social, parece razonable que en una situación en la que el patrimonio ha descendido
poniendo en peligro la satisfacción del pasivo, se adopta una solución. 3. Como anticipo de esa situación patrimonial que genera una causal de disolución, aparece otra dentro de las legislaciones societarias, que es la imposibilidad proveniente de incumplir el objetivo social, que es convergente con la idea de la conservación de la empresa, que debe ser viable. Esto implica también una protección de todos los intereses involucrados en concurso oportuno, no es extraño a esto. 4. Preocupante es la práctica generalizada en los concursos de sociedades, señalada en la apertura frente a esos principios, de imponer quitas trasladando las pérdidas y el daño de los acreedores, o no acreditando la viabilidad de la continuidad de la gestión, cuando otras deben ser las políticas de buena fe para asegurar la conservación de intereses convergentes. El primer principio para evitar generar daño y las consiguientes acciones de responsabilidad a quienes lo hubieran causado, directa o indirectamente, es asegurar la viabilidad del negocio, presentando las cuentas anuales con su memoria. Dentro de las obligaciones de los administradores está la obligación de analizar la perspectiva inmediata de la actividad social, anticiparse a la instalación de la crisis, revisar el patrimonio activo y pasivo, ordinario, corriente, para el año inmediato, sin perjuicio de mantener el patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea, mantener el patrimonio positivo sin pérdida de capital social. Y la crisis societaria suele acercar al régimen concursal, a nuestro entender, con especies notas cuando es el concurso de una sociedad. 5. Es el derecho concursal, se postula tempestividad para asumir la crisis, tratando de que las sociedades que las padecen no permanezcan en ese estado perturbando al mercado, alterando reglas de libre competencia, incumpliendo obligaciones y contagiando la crisis. Sostenemos la integración del sistema societario con el concursal para afrontar las crisis. Emilio Beltrán calificó la solución como preconcursal, sosteniendo que para evitar que la sociedad llegue al estado de insolvencia, el legislador ha establecido un mecanismo preventivo consistente en obligar a la sociedad a disolver o adoptar medidas sustitutorias de saneamiento financiero cuando se produzcan pérdidas graves, amenazando con graves sanciones a los administradores si esto no se produce. Sustancialmente, ello no ha cambiado pese a las posibilidades de concursarlas. La solución, con matices, no es muy diferente en nuestro país y en el derecho comparado. Enfrentamos un problema metodológico. No podemos exigir eficiencia al sistema concursal si los administradores de la sociedad en crisis no han satisfecho las previsiones de las normas imperativas que resguardan el uso funcional del medio técnico organizativo. Nuestra tesis es que la crisis debe ser asumida por los administradores y socios de la normativa societaria, similar en todos los países. 6. La acción de conservar la empresa debe estar a cargo de alguien y el derecho societario lo es a cargo de los administradores, que deben transmitir los problemas y posibles soluciones a los socios. Esto deben resolver constituyendo el plan de negocios. El argentino Alberti, con la profundidad de su escalpelo, subrayó que el concurso preventivo se desenvolverá incurablemente, como una dialéctica, solamente procedimental, destinada a cerrarse documentalmente cuando los acreedores recuerden con el insolvente vías de solución que continúan siendo principalmente, casi exclusivamente, un aplazamiento de la exigibilidad de los pagos o una reducción de los montos a pagar. Bastaría para promover una modificación de ese desarrollo ritual de lo actualmente llamado retóricamente solución concordataria, que el concursado ha de exponer un plan de su futura actividad económica. Si una sociedad no obtiene capital de sus propios socios de terceros, es porque no existe un plan que determine la viabilidad y la rentabilidad de la empresa. Los administradores societarios deben hacer una evaluación y un plan anualmente. Si el balance anual acusa la pérdida, tienen obligación de exponerlo a los socios con algún plan si pretenden continuar la gestión y a su vez deben presentar junto al balance una memoria sobre la perspectiva del año venidero, que importaría anticipar la antisunción de una crisis si existiera un sobreendeudamiento. La Legión Societaria de Chile impone que anualmente los administradores señalen cuál es el capital que debe tener la sociedad para afrontar las actividades de inmediato año. En la tradición del derecho alemán, la protección de los acreedores ostenta una posición paritaria junto a la protección del interés social. Como los acreedores permanecen fuera de la organización social en contraposición a los accionistas y tienen menos posibilidades de influir para proteger sus propios intereses, un derecho como el alemán, que pretende honestar dentro del derecho de las sociedades una serie de intereses plurales y a menudo divergentes, favorece una y otra vez a los acreedores. El capital es
un patrimonio que se añade al patrimonio social mediante la técnica contable de incluir la cifra de capital social como primera partida del pasivo. Los accionistas han de asegurarse que en el patrimonio social hay de todo un poco, hay de todo momento activos de valor contable suficiente para cubrir la totalidad de las deudas más la cifra de capital. Es la de prevención de la insolvencia. La suficiente capitalización de la sociedad al momento de su constitución y posteriormente durante todo el desarrollo de la actividad empresaria es la mejor manera de evitar la insolvencia de la sociedad. Atento que esta cuenta con mecanismos para obtener la financiación interna y eventualmente la capitalización del pasivo. Una vez que se generaliza la responsabilidad limitada para todas las sociedades, la cifra de capital sirve fundamentalmente a la protección de los acreedores. En contrapartida, por la responsabilidad de las deudas sociales, los accionistas han de ofrecer a los acreedores sociales un patrimonio específico que pueda ser atacado por estos para cobrar sus créditos. Función de garantías del capital social. Las soluciones normativas doctrinarias a la Capitalización. capitalización son múltiples, permitiendo a los administradores que emitan acciones sin autorización de los socios, con o sin prima, con derecho de rescate, generando preferencias patrimoniales que limiten sus derechos políticos, ubicándolas en una clase, y otras soluciones con las que se afrontan crisis extrajudicialmente y con gran cantidad de confidencialidad. Incluso la liquidación privada a bajo coste importa una suerte de concurso de hecho que no impide la petición de quiebra por algún acreedor que, sin duda, verá por ese medio mengueado su derecho en el concurso. Pues haber responsabilidades podría ejercerse individualmente. Liquidación que puede encararse con continuidad de la empresa, conforme un plan, para tratar de enajenarla privadamente. Las cláusulas o convenios de copreferencia para la recompra de acciones son de validez indiscutida en el derecho comparado. Derecho La comparado. derecho comparado. La entrega a la par de obligaciones negociables convertibles puede ser una solución compatible. La capitalización del pasivo tiene efectos tributarios neutros y libera a fiadores y deudores solidarios. Parece ser el lineamiento que se aconseja en los acuerdos privados. Company Voluntary Agreement. Con los acreedores financieros, que si la empresa es viable, rápidamente colocarán sus participaciones en el mercado. La quita implica un menoscabo de los acreedores con tributación por ganancias por la sociedad, aunque se establezcan especiales moratorias. Bastará advertir que no se adoptarán soluciones societarias, que no se afrontó la crisis oportunamente, que solo se exige un sacrificio a los acreedores para que la propuesta no pueda ser homologada por abusiva u en fraude a la ley al haberse emitido soluciones societarias. 7. Si se compromete la continuidad del giro empresario, objeto de sociedad, aparece un orden público social, la conservación de la empresa y por efecto social y económico en la región y del empleo, y el derecho constitucional de propiedad de los acreedores y el derecho a trabajar de sus empleados. Detenete ahí un minutito. ¿Alguien quiere continuar? Profe, leo yo. Bueno, Si quiere. muy bien. Recordando algo olvidado por jurisprudencia y doctrina nacional, se dice así: la normativa societaria ha tenido desde siempre la preocupación de la defensa y protección del crédito y por esta vía de la prevención de las crisis empresariales. Con herramientas y procedimientos diferentes ha ido convergiendo con una legislación concursal cada vez más preocupada por la prevención de las crisis empresariales y en la solución de estas, con el menor daño posible a las estructuras productivas. Esta comunidad de objetivos entre ambas ramas del ordenamiento mercantil hacen necesaria una coordinación y armonización normativa, de modo que su objetivo común pueda ser logrado en forma segura y eficiente. Derecho concursal y derecho societario no son dos compartimentos estancos. Ambas disciplinas deben perseguir desde una concepción integral del sistema jurídico una armonización de sus sistemas normativos en orden a la tutela del crédito, a la anticipación de la crisis y a evitar su profundización y propagación. 8. Muchos autores sostienen que una sociedad infrapatrimonializada
patrimonializada genera responsabilidad. Razón tienen, pero ello debe centrarse más en poco capital, en operar con patrimonio negativo, pues en tal caso se supone que existe daño para los acreedores que no verán satisfechos sus créditos. Es lo que se denomina causal de disolución por pérdida total o parcial del capital social. Esto supone distinguir entre cesación de pagos, que es la falta de patrimonio activo corriente para satisfacer el patrimonio pasivo corriente de la persona jurídica societaria, de la situación en que se ha perdido la totalidad del capital social. Y hay insolvencia patrimonial y no meramente financiera. La pérdida parcial del capital social, que en muchas legislaciones societarias ya genera una causal de disolución, es una forma de avisoramiento de la crisis, ante lo cual esa legislación especial impone conducta de administradores y socios. A su vez, la legislación especial dispone ante ello opciones imperativas: reintegrar, capitalizar la sociedad por diversos medios o liquidar, bajo la sanción de generar responsabilidad por el daño que se pudiera generar, tanto a administradores como a socios que actuarán en la continuidad de la gestión sin generar remediación. Esa opción, la apertura de concurso en términos perentorios. En tales casos, modificando la tipicidad del contrato, se suele imponer por cierta mayoría de acreedores, inclusive generada por razones procesales, una quita de créditos, con costo impositivo para la sociedad por su enriquecimiento e indirectamente por el enriquecimiento de los socios, al disminuir exponencialmente el patrimonio pasivo, llegando a generar una ganancia ficticia. 9. El derecho concursal protege a los acreedores imponiendo la obligación de solicitar el concurso cuando la sociedad no puede hacer frente a sus obligaciones, definiendo con mucha mayor precisión el riesgo que continúen actuando en el tráfico empresas insolventes. Artículo 5 de la Constitución. Subordina los créditos de las personas especialmente relacionadas con el deudor para desincentivar las resurrecciones artificiales de empresas insolventes a base de créditos concedidos por los socios, y declara la responsabilidad de los administradores y socios de control por el déficit concursal en caso de concurso culpable, además de los efectos protectores de las acciones revocatorias. La amenaza de ver relegados los créditos otorgados por los socios de control, la eventualidad de tener que responder del pasivo no satisfecho en el procedimiento concursal si se retrasa la declaración de concurso o se ha distraído el patrimonio social en perjuicio de los acreedores, constituyen mecanismos mucho más ajustados a las circunstancias de cada caso. Esa referencia a la subordinación de los créditos de los socios al no capitalizar la sociedad ha sido proveída en la jurisprudencia argentina en la sentencia del tercer juzgado de procesos concursales. Primera, con circunscripción judicial del Poder Judicial de Mendoza en la causa KLP Emprendimiento Sociedad Anónima Mega Concurso del 22 de abril de 2016 del juez Mendoza Pablo González Mazares, y en la sentencia recaída de la causa Díaz y Quirini. Concurso preventivo, incidente de revisión promovido por Quirini Augusto. Etcétera. Bueno, se advierte.
Se advierte una corriente evolutiva integradora entre la legislación concursal y la societaria frente a la crisis de sociedades, y justamente formulada en juicios de concursos de sociedades. Si la recomposición no se decide y continúa operando la sociedad, la cuestión de la responsabilidad se retrotrae a la fecha en la que se acredite con administradores y socios conocieron o debieron conocer la situación, si, como debemos presumir, hay acreedores insatisfechos. La responsabilidad se genera ante concreto daño a terceros, incluso a la sociedad y a socios minoritarios, por el actuar de administradores y de ciertos socios, aún en las personas jurídicas con limitación de responsabilidad por no actuar conforme a normas imperativas de la ley y generar ese daño. El debido contrapeso al control preventivo lo constituyen, decía Mauricio Sciarrola, las acciones de responsabilidad contra administradores y socios que arguyeron la viabilidad de mala fe causando daño. Recordamos que la legislación societaria argentina tiene la misma estructura que tenía la española. Antes se agregara la obligación de no liquidar, reintegrar o capitalizar, de presentar las sociedades en concurso preventivo en términos perentorios. Sobre el estado actual, escribió Jesús Alfaro lo siguiente. Tras la reforma de 2005 de la Ley de Sociedades de Capital, la responsabilidad de los administradores por las deudas sociales en caso de que la sociedad estuviera incursa en causa de la disolución y los administradores no procedieran a convocar la Junta para que ésta acordase la disolución o el aumento de capital y a solicitar el concurso, se limita a las deudas sociales contraídas por la sociedad con prosperidad a la aparición de la causa de disolución. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid del 19 de junio del 2015 es muy extenso. Sí. Bueno, hagan lo siguiente. Yo le voy a decir algunas cuestiones como para que ustedes tomen nota y lo busquen dentro del artículo. Parámetros objetivos para medir la responsabilidad de los administradores. Ejemplos de responsabilidad de administradores. Ejemplos de causales de disolución. Fuentes del derecho societario. ¿A qué se llaman normas imperativas? Concepto. Y bueno, vayan haciendo esto. Me voy a tardar un minutito, voy a hacer una cosita mientras ustedes están contestando estas preguntas en base a la lectura del artículo. ¿Sí? ¿Está todo ok? ¿Entendido? Sí, profe, ¿cuál es me repite la primera, por favor? Sí, profe. Parámetros objetivos. ¿Cuáles son los parámetros objetivos para medir la responsabilidad de los administradores? Ejemplos de responsabilidad de los administradores. Ejemplos de causales de disolución. Fuentes del derecho societario. Normas imperativas, concepto. Listo. Gracias, Hagan esto y sobre la lectura de este artículo. Gracias.
Bueno, acá tienen la publicación. Tiene algunos paratextos como palabras claves, sociedades comerciales, concursos y quiebras, socios, acreedores de concursos y quiebras, capital social. Se titula ¿Un derecho societario en crisis? El nombre del autor y la fecha de publicación. Nos ubicamos en las fechas y trazamos una línea de tiempo y podemos decir dónde estamos parados en la normativa. 2017 ya estaba en vigencia las modificaciones a la ley de sociedades. ¿Desde hace cuándo? O sea, desde hace cuánto tiempo que había entrado en vigencia la ley 26.994 y qué reformas produce esa ley. Son preguntas que están relacionadas entre sí para que se ubiquen en una línea de tiempo. ¿Cuáles son las consecuencias disparadoras de la ley 26.994? ¿Cuándo había entrado en vigencia? ¿Modifica a la ley de sociedades? ¿En qué aspectos? Bueno, por supuesto que no estamos trabajando sobre temas concursales. Yo no les presenté la ley de concursos y quiebras, así que aquí van a encontrar palabras técnicas y otros conceptos que quizás son oscuros para ustedes, que en este momento no entienden, pero avanzamos, continuamos en la lectura y captamos la idea general del autor. ¿Qué es lo que sería su propuesta, su tesis, su hipótesis de trabajo? Vamos a intentar entender y comprender qué quiere decirnos acerca de esa integración entre la ley de sociedades y la ley de concursos y quiebras, que está relacionado con varios ejemplos que él dio de la responsabilidad de los administradores de sociedades y con ejemplos de causales de disolución. Como verán, el derecho societario es una disciplina en sí misma que se distingue de otras, como por ejemplo el derecho concursal. Aquí mismo hay fuentes de esta materia citadas. Otra pregunta que les había hecho es acerca de normas imperativas, porque el autor lo dice, lo reitera, y les preguntaba el concepto. Así que bueno, vamos a ir iniciando con estas preguntitas, a ver qué me dicen ustedes acerca de parámetros objetivos que encuentren aquí, en esta publicación. Para medir, evaluar la responsabilidad de administradores de sociedades. Si nos acercamos o no a este ideal de buen hombre de negocios. La clase anterior les mencioné de ejemplo la memoria, las memorias, que como tales funcionan en las sociedades anónimas.
¿Qué ejemplos encuentran ustedes en esta publicación que hace las veces de un parámetro objetivo para poder evaluar cuán lejos o cuán cerca estamos de ese ideal? Los escucho. ¿No encontraron ningún parámetro objetivo? Profe, yo recién estaba leyendo, pero todavía no encontré y estaba leyendo y buscando del primero recién. Ah, bueno. A mí me está costando encontrar sobre la primera pregunta, profe. Claro. Es decir, O sea, sobre... sí, o sea, cuando consulta sobre, o sea, cuáles son los parámetros objetivos, habla sobre eh, el administrador y, por ejemplo, no sé, cuando, o sea, que debe actuar en interés de la sociedad, ese tipo de cosas, Un respetar documento, leyes. un informe, un proyecto que haga las veces de un parámetro objetivo para poder contrastar lo que dice y lo que hace. Para poder evaluar objetivamente, acá cumplió o no cumplió, es responsable o no en su calidad de administrador. Recordando que desde la parte general de la ley de sociedades, refiere al ideal del buen hombre de negocios. Pero si yo le pregunto a cada quien qué significa, eso es algo muy subjetivo, muy amplio. La idea es que encuentren ustedes ejemplos, en este caso aquí, en esta publicación, que el autor haya citado para evaluar la responsabilidad de los administradores. Hago la pregunta porque está mencionado aquí. Profe, ¿puede ser que en un momento hablaron sobre trasladar pérdidas a acreedores? Esto, o sea, generaría responsabilidad sobre el administrador. No. Profe, ¿puede ser que en frente a una crisis económico-patrimonial, los administradores suelen eludir la funcionalidad societaria, omitiendo la conclusión de balances? Bueno, pero ahí tienen ustedes ejemplos de responsabilidad de los administradores, o si quieren, casos de irresponsabilidad de los administradores, depende de cómo lo vean, porque creo que ustedes están acá, en la página 3, me están mencionando algunas. Según el autor, bueno, y está correcto, está bien, aquí hay ejemplos de lo que el administrador debería hacer. Anticiparse a la instalación de la crisis, revisar el patrimonio activo y pasivo, ordinario corriente para el año inmediato, sin perjuicio de mantener el patrimonio activo suficiente para satisfacer el pasivo, o sea, mantener patrimonio positivo sin pérdida del capital social. Aquí tienen ejemplo de lo que debería hacer. Ahora, ¿de qué documentación me valgo para ilustrar la responsabilidad del administrador? Evaluarla, medirla, compararla. Acá tienen, miren, en la página 3 dice memoria, nuevamente la menciona.
El primer principio para evitar generar daño y las consiguientes acciones de responsabilidad a quienes lo hubieran causado, directa o indirectamente, es asegurar la viabilidad del negocio, presentando las cuentas anuales con su memoria. Menciona este documento que yo les citaba de ejemplo antes, para medir la responsabilidad del administrador. Y menciona algo más. Habla que, o sea, dentro de la obligación de los administradores está la obligación de analizar la perspectiva inmediata de la actividad social. Ahí estás en la pregunta número 2, que yo te pedí ejemplos de responsabilidad de los administradores. Okay. Y hay en la página 3, seguimos en la página 3, otro ejemplo que está acá, de un documento o algo que nos sirve para poder evaluar, medir y comparar, sería un parámetro objetivo, a ver si nos vamos acercando o no a este ideal de buen hombre de negocios. Ya no es un ejemplo, estamos ante un documento, un informe, algo que nos permite saber si se salió o no de lo proyectado, que es el plan de negocios. La acción de conservar la empresa debe estar a cargo de alguien y en el derecho societario lo es a cargo de los administradores, que deben transmitir los problemas y posibles soluciones a los socios y estos deben resolver constituyendo el plan de negocios. El plan de negocios. Hay otros ejemplos que no necesariamente encontraremos aquí mismo en este artículo, pero sí están en la Ley General de Sociedades, que son la memoria y el proyecto de distribución, cuando llega el momento liquidatorio. Bueno. Y aquí tienen otro, el plan de negocios también es un documento que nos permite evaluar objetivamente, analizar, comparar, medir. Bueno, ejemplos de causales de disolución. Profe, la pérdida del patrimonio o capital social total Muy bien, es muy bien. Fuentes del derecho societario. Ejemplos. Bueno, les doy una pista. Esta publicación es de doctrina, la doctrina es fuente del derecho. Acá tienen un ejemplo. Hay en esta publicación fuentes citadas que son del derecho societario. Sí, profe. La ley 19.550. Muy bien, bien. La ley 19.550, la ley general de sociedades, bien. Jurisprudencia, el autor cita fallos judiciales.
Por ejemplo, en la página 6 y da la sentencia del tercer juzgado de procesos concursales, primera circunscripción judicial del Poder Judicial de Mendoza, en causa KLP, Emprendimiento Social Anónima sobre mega concurso del 22 de abril, etcétera, etcétera. Díaz y Quirini, Socianima, sobre concurso preventivo sobre incidente de revisión. Jurisprudencia. Doctrina, la ley de sociedades. Bien. Y bueno, habría que continuar la lectura a ver si hay alguna otra fuente. Tenemos aquí el Código Civil y Comercial. Los contratos son ley para las partes, también son fuente del derecho. ¿A qué se llama norma imperativa? Son las... O sea, acá en el texto lique son las normas que determinan el capital mínimo y resguardan la función de garantía del capital estatutario. Norma imperativa es un concepto que se aplica en distintas situaciones y el concepto no confundir norma imperativa con un principio de intangibilidad. Porque norma imperativa tiene también otros sinónimos como normas indisponibles, normas de orden público, normas de interés general. Imperativo está asociado a la ley, es decir, la ley lo determinó o estableció de esa forma y sumamos que son indisponibles porque las partes a través de los contratos no pueden modificar lo dicho legalmente. Bueno. Tarea para el hogar. La próxima, entonces, ustedes van a continuar con la lectura de esta publicación. ¿Y qué tendrían que encontrar en este artículo? Respuesta a algunas preguntas que ahora yo les voy a dictar. ¿Cuál es la idea directriz del autor en el desarrollo de este artículo? ¿Cuál es su tesis principal? ¿Cómo es posible, según él, la integración entre la ley de sociedades y la ley concursal?
Bueno, hemos llegado aproximadamente aquí a la página 13. Ustedes tienen que terminar de completar la lectura. Si no entienden algo en particular, continúan leyendo. Ustedes avancen, lean. Para comprender, entender de qué está hablando el autor. Y bueno, eso es todo para la clase de hoy. Es suficiente. Genial. Bueno, profe. Bueno, Ok, profe. les mando un saludo y que terminen bien el día. Dale, profe. Gracias, Nos profe. vemos. Igual. Igualmente, profe. Gracias, profesor. Chao. Nos vemos. Muchas gracias.